Y tres. Hola Paula, buenas tardes. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Tiffany Ortiz, hago parte del programa de psicología de la Universidad UNAD. Estamos en la materia de acción psicosocial y jurídica. Y pues entonces ahorita vamos a proceder a realizar la entrevista. Igual quería darte las gracias por tu tiempo, por pues tu colaboración. Te voy a mencionar cuál es el objetivo de la entrevista. Dame un segundo, por favor. Dale. Listo, bueno, entonces el objetivo de la entrevista es comprender la práctica profesional en psicología jurídica, así como los desafíos y experiencias en la integración de acciones psicosociales dentro de contextos legales, reconociendo el rol del psicólogo en procesos judiciales, la intervención en casos de violencia y el trabajo con comunidades en el marco de la protección de derechos por medio de una entrevista semiestructurada. ¿Vale? Entonces voy a hacer Perfecto. unos datos. ¿Me podrías confirmar tu nombre, por favor? Mi nombre es Paula Andrea Ríos Calderón. Claro que sí. ¿Cuál es tu cargo? Mi cargo es psicóloga. ¿En qué institución? Yo trabajo con Goleman, se llama la empresa, que presta el servicio para las cárceles a nivel país, y yo estoy en la cárcel de Ubaté con De el acuerdo. IMPEC. Listo, Paula. ¿Cuánto tiempo llevas en este cargo? Ya llevo en 10 meses. Y bueno, la fecha de la entrevista se realiza el día de hoy, 16 de octubre. Bueno, entonces la primera sesión de la entrevista es acerca de la trayectoria profesional, ¿vale? Ok. Como primera pregunta, ¿cómo comenzó tu carrera en este campo? En este campo inicié por gusto. Mis prácticas las hice en la modelo durante un año. Después fue como una intriga, desde siempre tuve la intriga de qué sería trabajar en una cárcel, cómo sería una cárcel, y digamos que ahí empezó como todo el tema de este campo penitenciario, ¿no? Em, de allí salí un tiempo que estuve como voluntaria en la cárcel, y de allí conseguí pues contactos y seguí como encaminada en este camino, valga la redundancia. Y llegué este año a empezar a trabajar con la cárcel de Ubaté. Ok, claro que sí, es interesante. Bueno, ¿podrías contarnos un poco más sobre la formación para ejercer en psicología, perdón, para ejercer en psicología jurídica? Pues digamos que parte de estar en este medio fue que me abrieran las puertas a hacer prácticas allí. Eh, a veces minimizan un poco el tema de, y después cómo vas a ingresar al ámbito público y esta experiencia de que te va a servir en otros ámbitos, pero pues sí es como un ideal que uno tiene. Digamos que el camino sirve un montón en temas de experiencia. De allí ya tuve que empezar a hacer cursos, todavía no he tenido como la oportunidad de especializarme, que es el ideal muy pronto, pero pues por el momento no ha habido la oportunidad, pero se han tenido que hacer cursos de resolución de conflictos, atención de víctimas de agresión sexual, comunicación asertiva, desarrollo de habilidades sociales, y digamos que dentro del ERON se hace como mucho entrenamiento entre la parte como jurídica, em, penitenciaria, ¿sí? Como que ese es como la formación que yo he tenido, y dentro del ERON lo que te comento. Siempre están como en constante orientación, pues porque los procesos y procedimientos que se manejan son muy internos para el IMPEC. Entonces es más como la formación hacia lo que ellos tienen estipulado en todo el tema de tratamiento penitenciario, de reinserción social y demás. Esos son como cursos, diplomados, como un cúmulo de muchos, poquitos de aquí y de allá, como para ir formando esta rama que no es tan específica, ¿sabes? Entonces son Claro, como la agrupación de muchas cositas pequeñas que van formando.
el lado penitenciario, Claro que es un campo muy amplio. bastante. Vale, bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia más significativa trabajando en este campo? Wow. Digamos que tengo tantas en este campo, todos los días tienes experiencias nuevas, gente nueva, son muchos mundos encerrados en un lugar pequeño, pasan por diferentes dinámicas como funerales, hacer acompañamiento fúnebre en estos casos es una cosa bastante difícil, sobrecargante. eh, el tema de análisis de personalidad también es bastante complejo cuando pues tú vas con tu em, subjetividad y objetividad dispuesta a escuchar qué es lo que está pasando, después encontrarte con historiales clínicos o historias de sus procesos jurídicos y encontrarte un montón de cosas. Es bastante complejo, digamos que así significativo. Cada uno deja un granito, el poder ayudar de alguna manera a veces a reencuentros familiares, a que ellos acepten su delito. No, escoger una experiencia de verdad me queda muy difícil. De verdad, en este ámbito el tema emocional para uno como psicólogo es a tope. Entonces, experiencias un montón, significativas también todo el tiempo, por más mínimo que sea el aporte que tú puedes darle en un momento dado a una persona privada de la libertad, eso para ellos puede ser en la simple toma de decisión de quererse intentar suicidar o no. Sí, del valor de lo que nosotros tenemos en este concepto, en este contexto, con la gente que pues son vulnerables por el tema de estar privados de la libertad, es bastante alto. Claro que sí. Bueno, ¿cuál es el campo campus de la psicología jurídica en el que te desempeñas? Penitenciario. Listo. ¿Puedes compartir de pronto un caso donde tu intervención haya tenido un impacto importante en el contexto jurídico? ¿Contexto jurídico a qué te refieres? ¿Como a la parte legal del interno? Sí, claro que sí, de pronto dentro de la experiencia en la que ya llevas y o de pronto en la que hayas apoyado la toma de decisiones, pues en este caso de alguna persona privada de la libertad. Digamos que no sé si haya ayudado o no haya ayudado. Sí tuvo un impacto importante, pero creo que fue más para la sociedad que para el mismo interno. Y ahí entra a jugar mucho el saber diferenciar entre cuál es un bien mayor. Y fue uno donde era una persona que casi sale por vencimiento de términos. Estaba acusado por acceso carnal violento. Al parecer tenía varios casos abiertos, pero ninguno tenía como las pruebas suficientes, ¿sabes? Y pues la ley aquí es bien compleja. Hay casos que salen muy rápido, como otros casos que se demoran un montón. Entonces, en este caso se está demorando y por casualidades de la vida alguien me dijo que había visto como algo raro en él, un dragoneante. Y me dio por empezar como a ponerle cuidado, como a detallarlo y empecé a notar cosas extrañas. Entonces lo llamé a consulta, empecé como a tratar de charlar con el señor y evidentemente tenía como varios comportamientos antipáticos, antisociales, hostiles, era bien manipulador y se veía una persona completamente agradable, súper ameno. Y empezamos como a esto, hablé con la chica de jurídica, le dije pues que me parecía importante que se tuviera en cuenta y digamos que desde el ámbito, como te digo, IMPEC, ellos no juzgan, ellos no, ellos lo único que hacen es resguardar y el área de jurídica de IMPEC es muy de ayudarle a ellos con procesos de domiciliaria, solicitudes, redención, ¿sí? Ellos no están encargados de juzgar o de cuánto tiempo les queda. No, nada, ellos son como un ente muy neutro. Entonces, como que se habló con la personería allí de UAT y se comentó como el caso de pues que ya se acercaba el vencimiento de términos, no sé qué, y empezaron a hacer un estudio. Nosotros solo vimos como la palanca, como de verdad hay que hacer un estudio aquí. Ya pues los entes como juzgados y demás se encargaron de hacer el resto y evidentemente
empezaron a ahondar, la SIJIN también empezó a investigar un montón y encontraron cosas terribles de este hombre y que por poco y se nos va. Ya después de esto, pues lo tuvieron que trasladar y demás, pero pues por poco y queda en libertad una persona que es altamente peligrosa. Ahorita está en una cárcel de alta seguridad. De acuerdo. Uy, Dios mío, complicado. Bueno, vamos para la segunda sesión, es la relación entre jurídica y acción psicosocial. Listo, la primera pregunta es, desde su experiencia, ¿cómo se integran las acciones psicosociales en los contextos jurídicos en los que ha trabajado? Digamos que esto es un enfoque muy interdisciplinario. Aquí tratamos de que se vean como todos los aspectos y todas las áreas de ajuste de una persona, su entorno, dinámicas familiares, sociales, legales, todo lo que tiene que ver con la persona, ¿sí? Eh, Desde mi posición en este momento, que es penitenciaria, lo enfocamos mucho en el individuo, no tanto como qué ocurrió afuera o juzgar de quién, sino cómo vas a ser mejor, cómo vas a salir en un momento a reintegrarte nuevamente con la sociedad. Entonces, esto también va como ligado a temas de instancias judiciales, comisarías, juzgados. Esto es digamos que tratando de ser muy profesional, dejando como a un lado la emoción, tratando de dar como principios de protección, equidad, no vulnerar derechos. El no juzgar es como vital en esta posición en la que nos encontramos en la parte penitenciaria. Entonces, digamos que todo es muy interdisciplinario, todo tiene un poquito de todo el ámbito jurídico y psicosocial. Claro que sí. Bueno, encaminado a lo que estás diciendo, pues también está la otra pregunta. ¿Cómo manejas la intervención psicológica en casos que involucran, pues, tanto estas necesidades legales que estás mencionando como psicosociales desde el campo en el que te desempeñas? Pues digamos que muy aliado a lo que te venía hablando, el tema legal para nosotros es como, ok, ya hubo alguien que lo juzgó, ya hubo alguien que dictó una condena y de ahí partimos. Partimos de cuál es tu condena. Entonces, digamos que el aspecto legal nos vamos más ceñidos como a la ley, a cumple tu condena, si vas a redimir, que se redima legalmente tus horas como las tengas. Y ya de ahí nos enfocamos mucho en la parte psicosocial, entonces de aquí ya les quitamos como un poco el valor de cuál es tu delito, sino quién eres tú como persona, qué falencias han habido en tu vida, qué carencias, qué traumas, qué dinámicas familiares has tenido, etcétera, etcétera, todo en conjunto para ayudar en pro de, ok, qué tipo de persona va a salir. ¿Va a haber reinserción social? ¿De verdad hay un tratamiento penitenciario aquí? Entonces, digamos que en este aspecto en el que yo estoy trabajando, se enfoca mucho en la parte psicosocial. Que tengas acercamiento con la familia, que de alguna manera tengas una buena calidad de vida dentro del establecimiento penitenciario, que tu salud esté cubierta, la parte de salud mental esté cubierta. Sí, digamos que se enfoca mucho en la parte psicosocial. Claro que sí. Bueno, vamos con la tercera sesión. Desafíos en la práctica profesional. ¿Cuáles son los principales retos que has enfrentado al trabajar en la intersección entre psicología y derecho y cómo los has abordado? Pues digamos que siento que lo más difícil es el desconocimiento, ¿sí? Nosotros pues no vemos poco y nada del ámbito de derecho y más en mi caso pues el tema ya penitenciario ya es un tema muy litigante, le llaman los abogados. Entonces digamos que el simple hecho de tú compartir con un tema de abogados, un tema jurídico, porque pues todo el tiempo estamos hablando de temas jurídicos, es como tú por voluntad propia empezar a investigar, empezar a buscar. eh, Conozco compañeros que han hecho las dos carreras como para estar más metidos en el cuento, ya gente que está como muy encaminada en esta línea, porque es bastante complejo, es como volver a retomar y preguntar un montón, leer un montón, indagar, o sea, todo está como en la curiosidad y en el deseo de conocer. Eso es bastante complejo porque pues la psicología de alguna manera la manejamos no completamente, pero pues uno tiene idea. Paso bastante Uy, tiempo claro. como estudiándola, pero en cuanto a derecho hay muchas cosas que uno desconoce y eso es un mundo nuevo.
pero es cuestión de ponerse la 10 a estudiar, a revisar, a indagar. Así uno llega como a muchas respuestas. Total, y que las leyes son cambiantes, ¿no? Todo el tiempo. Exacto. Y Vale. Bueno, ¿cómo influye el sistema judicial en las decisiones que tomas como profesional psicosocial? ¿Qué tensiones has encontrado entre los objetivos legales y los psicosociales? como te decía, digamos que el tema judicial desde el ámbito en el que yo lo estoy manejando se desliga un poco, ¿sí? Porque se desliga porque, ay, disculpa, ¿se grabó? ¿Sigue? ¿Me estabas escuchando? Sí, tranquila. Sí, claro que sí. Sigue, continúa. Ok. Em, es difícil porque lo que te comentaba, o sea, no es como que nosotros estemos muy enfocados en la parte judicial. Claramente nos ceñimos a toda la rama judicial y a cumplir a cabalidad como lo que indica la ley en cuanto a privar de la libertad, ¿sí? Pero nosotros nos enfocamos mucho en la parte psicosocial, o sea, en toda la parte del bienestar de la persona, de que tenga redención, de que tenga actividad para realizar dentro del centro penitenciario, de temas lúdicos, todas las programas de tratamiento penitenciario, porque se supone que ellos entran a un programa de tratamiento penitenciario. Aquí hay muchos tipos de programas que se adaptan como al tema de los delitos y demás. Entonces, digamos que eh, tensiones no hay bastantes porque el que tiene que ya dar el dictamen lo dio. Ya nosotros nos encargamos de como del bienestar, de mirar cómo se puede ayudar y cómo hacer sobrellevar un poco el tiempo que llevan que tengan que durar privados de la libertad. Bueno, encaminado con esto y lo que me mencionas en estos, digamos que procesos, ¿cómo mantienes la ética profesional? Ay, hay que ser bastante decididos, tener una personalidad bien forjada y tener en mente quién eres y qué es lo que vas a hacer. Porque en este ámbito, digamos que perder la ética profesional es muy fácil. Digamos que dinero se ve por debajo de cuerda por X o Y motivo. Entonces, es difícil. Para las personas que tienden a trastabilar o algo, es bien difícil. Pero digamos que es mantenerse en la raya de quién eres tú, Que qué decisión vas a tomar y sí, por qué camino quieres coger. Eso es muy, claro que sí. muy de Ay, la perdón, persona, digámoslo así. claro que sí. Pero ¿te has enfrentado entonces a estos dilemas éticos en el trabajo? O Sí, digamos claro. que en la línea que me estás diciendo no te has dejado llevar, ¿o cómo los has resuelto? Enfrentarse todo el tiempo. Digamos que en el tema penitenciario no es desconocimiento de nadie. Se manejan como muchas cosas mal, ¿sí? Hay mucha parte de sobornos, de cambio de dinero por tal cosa. Sí, con el simple hecho de entreme un dulce. De ahí ya partimos de que ya no hay ética porque en el centro penitenciario tú no puedes ingresar absolutamente nada, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, cualquier detallito te hace ya perder, digamos que esa parte de tu ética. Enfrentarse uno todo el tiempo, pero dice bien el dicho de que el mico sabe en qué palo trepa. Entonces ya ellos Claro van que sí. aprendiendo que sí y que no. ¿Con quién? Entonces, Mm, exactamente. Entonces con ellos uno tiene que ser muy serio, muy estricto con sus cosas, de venga, hágame tal favor, ven tal cosa. Digamos que ellos llegan pidiendo muchos favores de inclusive materiales, de cositas y ya ellos van tanteando como hasta qué tu punto tú cedes, ¿no? Entonces empiezan con un esfero, una cartulina, un pedazo de foamy y yo siempre soy como, no, pues pasa la solicitud y yo la recomiendo, es lo que yo hago. Entonces, no, no, pero es que yo no necesito que tú entregues la solicitud. Apenas esté allá, yo pido el favor y la recomiendo para que te entreguen el material. Con simples detallitos como estos. Ya ellos se van dando cuenta que por este lado no van a tener el acceso de, ay, bueno, ¿qué es para mí entrarle una cartulina? Yo sé que no es nada, pero eso representa que él diga, ah, bueno, ya me entró una cartulina. Mañana, ¿qué va a hacer? Entonces claro, siempre me voy yo al lado de no.
pasa un memorial, escribe tal cosa y yo recomiendo. Y así ha sido. Hay inclusive como donaciones que he hecho, entre comillas, de, no sé, una película antiestrés porque hay una persona que tiene un problema en la mano, entonces estaba peleando que nadie le daba una pelota, que la familia no podía ir, que entonces yo hablé con el director del establecimiento, le dije que pues que yo tenía la intención de que yo la compraba, pero pues que se entregara por parte de allá. Entonces él me dijo como pues que sí, que para evitar inconvenientes, que él no quería problemas de malos entendidos, me autorizó el ingreso y efectivamente le dije a él, pasa la solicitud al área de tratamiento, que es el encargado de entregar como este tipo de cosas, y allá ellos verán si tienen. Él jamás se enteró que yo la compré, que yo pedí el permiso, nada. Se entregó como si el IMPEC tuviera esas peloticas y se le entregó. Sí, digamos que uno hace el bien, pero de otras maneras. ¿Para qué? Pues para que uno no se vaya a dar a malos entendidos y dos, esto no trascienda ni avance a otras cosas. Claro que sí, todo bajo protocolo. Mm, Sí. de acuerdo. Bueno, entonces la siguiente sesión es impacto en las comunidades. Desde su experiencia, ¿cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar cambios sociales positivos, tanto a nivel individual como comunitario? Uy, muchísimo. ¿Cómo ayudar? Digamos que si se enfoca mucho como en el ámbito jurídico, que digamos que es mucho como, digámoslo individualmente, no son juzgados todos igual, no. Digamos que cada quien tiene su diferente. Pero si empezamos a tratar desde áreas, todo esto que se intenta hacer en las cárceles, que se intenta, digo que se intenta, porque pues la verdad el contexto poco da pie a que de verdad haya un tratamiento penitenciario y algo de reinserción social, pero lo que se intenta es tratar de sacar un ser como con un chip un poco distinto. Claramente no podemos interferir en su entorno, pero sí en las decisiones que él toma. Entonces, trabajar un poco de su, su parte cognitiva, su parte emocional, física, que hagan actividad física, que si necesitan terapia con psicología lo hagan, mucha reestructuración cognitiva. Pues digamos que todos esos granitos que va uno dejando en estas personas para que cuando salgan, a pesar del estigma social y todo lo que pasa en el ambiente social, cuando ellos están otra vez en libertad, que es bastante pesado, pues darles herramientas y dejar como esa huellita de aquí tienes esto, herramientas, estrategias, intenta usarlas para tratar de sobrellevar lo mejor que puedas este tema de volver a la libertad, de volver a intentar trabajar y demás. Entonces, digamos que impactando el individuo así de a poquitos genera un impacto a nivel comunitario. ¿Por qué? Pues porque digamos que tratamos de disminuir un poco la reincidencia y demás, entonces de alguna manera va agrandándose con solo un individuo. Claro que sí. Bueno, pues con el ejemplo que nos has brindado y todo lo que nos has indicado, quiere decir que dentro de esta institución, o sea, no hay de pronto programas. Bueno, te voy a leer bien la pregunta porque no sé cómo explicarme, pero entonces, ¿hay de pronto ejemplos de programas o intervenciones que tú hayas liderado o en los que hayas participado y que hayan tenido un enfoque social o comunitario para la resolución de conflictos o la protección de derechos? Sí, digamos que en todo el tema de tratamiento penitenciario hay diferentes programas. Cada programa, digamos que está como enfocado en ciertos temas, pero la base de todos es concepto de honestidad, respeto, comunicación asertiva, dinámicas familiares. O sea, se tratan de abordar como todos los ámbitos o las áreas de ajuste de la persona. Sí, se trata de cubrir hasta la parte religiosa, que respetando el culto de cada quien. Entonces, digamos que todo el tiempo estamos inmersos en este tipo de programas. Y son diferentes Ya, programas, son bastantes que se imparten todo el tiempo. Se supone que ellos todo el tiempo están en un programa, no en uno en específico, son muchos, son alrededor de 8 programas que hay. Misión carácter, cadena de vida, responsabilidad integral con la vida, tenemos preservación de la vida, programa de familia. Tenemos diferentes programas enfocados cada uno como desde su perspectiva
a orientar a la persona privada de la libertad, al PPL, y de ahí ya se incluyen resolución de conflictos, el tema de protección de derechos, em, todo el tema legal, digamos que se abarca de todo, entonces sí, todo el tiempo ellos están en programas. Claro que sí. Bueno, y la última sesión, consejos para futuros profesionales. ¿Qué habilidades considera fundamentales para un estudiante que desea especializarse en psicología jurídica? Tenga mucho análisis crítico, que tenga mucha disposición de entender un poco de derecho. No es que sea experto, pero sí hay que saber un montón. Habilidades de comunicación asertiva y escrita. Es indispensable el tema de informes técnicos que sean precisos, que tengan validez jurídica, porque en el ámbito jurídico, de legal, de derecho, todo lo que escribas, todo lo que digas puede ser usado en tu contra, entonces digamos que tiene que tener bastantes habilidades en cuanto a redacción y demás. Debe tener demasiada imparcialidad ética, tiene que ser bien neutral frente a las partes involucradas, tanto al victimario como a la víctima. No estamos en posición de juzgar. Junto a ello, y no menos importante, la gestión emocional. Digamos que la sobrecarga que tenemos en una cárcel es bastante alta. El tema de la energía, empezando por ahí, ya se siente y son personas que llegan a descargarse contigo. Entonces, bueno, aprender a validar y a gestionar emociones de la sobrecarga no es fácil y no es para cualquiera. No muchas personas aguantan ese como ese nivel, ese trajín, esa hostilidad. Esa es otra. Son personas que tienen que aprender que estamos en un ambiente hostil, que no todo va a ser color de rosas, que van a haber confrontamientos entre internos, que van a haber conflictos. Digamos que el tema hostil está muy arriba, entonces el saber eh, controlar esto, la tolerancia a la frustración, porque hay que entender que nuestro ámbito es esencial para ellos y es primordial, pero siempre va a primar el tema de la decisión del dragoneante, la decisión en cuanto a seguridad. Entonces, van a haber como confrontamientos en ese tipo y hay personas que no lo van a soportar, entonces tienen que ser muy conscientes que están en un ámbito muy hostil. eh, y que hay que poner cara dura a veces, bastante resiliencia, porque pues van a encontrar, no sé, si te afecta el tema de un violador, el tema de un acosador, el tema de un asesino en serie, el tema de un caníbal. Entonces, el saber que pues no los vas a juzgar por sus delitos, que tienes que igualmente atenderlos. Digamos que esto no es para muchos, hay que tener bastante un corazón bien, bien fuerte, digámoslo en conclusión. Claro que sí. Es que me emociona. Bueno, y bueno, ya para finalizar, ¿qué consejo daría a los estudiantes que están motivados en trabajar en este campo, tanto como empleado o como independiente, interesado en trabajar por el bienestar psicosocial de las comunidades? Em, pues yo creo que mi mejor consejo es como mirar muy completo al ser humano, integralmente, entender que detrás de cada proceso legal, de cada personita, hay una historia de vida, hay una infancia, hay emociones, hay ese contexto que requiere de mucha sensibilidad, compromiso social, entrega, estarse formando en temas técnicos, jurídicos. Entender que uno en consulta por fuera puedes darle muchas estrategias, herramientas a las personas y adentro tú te quedas casi sin herramientas. A veces tú dices como quiero ayudarle de tal manera, pero es difícil porque el contexto, el espacio, no tienes materiales, la persona está muy mal porque no puede ver a la familia que está en otro país o que está, no sé, en el Amazonas, digamos un ejemplo. Son contextos que tú no puedes cambiar y por más que intentes ayudar a la persona se dificulta. Entonces, una total escucha activa, mediación completa, porque los conflictos siempre se van a presentar. em, es más como la disposición, el compromiso,
que haya mucha entrega en cuanto a estudiar, a seguir aprendiendo, porque estos temas es muy volátil, tienes muchas personalidades, tienes muchos tipos de casos, manejar mucho el tema de justicia restaurativa, tanto internamente como para poder hablar con ellos, protección de derechos humanos, y siempre, siempre en mi cabeza está la tolerancia a la frustración. Este es un ámbito donde, Dios mío, hay que tolerar bastante la frustración. Me imagino. Bueno, Paula, pues no, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tu colaboración. Ya pues bueno, viste que todo queda grabado, igual nosotros vamos a estar trabajando, si a ti te gustaría, igual también podemos pasarte como tal la reflexión o pues como el trabajo final, por si de pronto quisieras mirarlo. Y nada, nuevamente, de verdad que muchísimas gracias. No, con gusto. Cualquier cosa, aquí estamos. Si tienes dudas, inquietudes, está abierto el espacio a que me consultes lo que desees consultar. No tengo toda la experiencia del mundo, pero pues ya algo he venido conociendo. Vale, claro que sí, Paula, muchas gracias, que Dios te bendiga. Cuídate mucho, con gusto.